El Balmaceda, ¿cómo te gusta definirte? Porque ahora que te escribís novela, ¿qué tengo que decir? ¿Escritor y punto? ¿O historiador o divulgador? ¿O cómo te sentís más cómodo? Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, como invitado crónico de tu programa. Sí, totalmente. Pero nos gusta invitarte, a nosotros nos gusta escucharte. Muchas gracias. Y sí, yo te diría historiador, escritor, pero... En ese orden. Sí, porque la realidad es que la novela, en el vuelo, por ejemplo, que vos le das a tus libros... Yo todavía no me han crecido tanto las alas. No, bueno, pero te metés con la novela. Yo no sé si decir con la ficción. Ahora está bueno para charlar esto, porque claro, este es el segundo trabajo de Daniel Balmaceda, donde toma una historia real y la narra con técnicas de la literatura, por llamarlo de alguna manera. Podría encuadrarse quizás en la novela real, una novela real o algo así, sí, ¿no? Yo le encontré el nombre en las librerías de España. A ver. Donde confluye un poco de ficción y no ficción en la narrativa. Bien, directamente, ¿no? narrativa. Narrativa, y yo diría, en estos casos que de mis trabajos son narrativa histórica basada en hechos reales. Perfecto. O sea, es un nombre bastante largo, pero que encaja perfectamente. Pero se entiende, la última vez que estuvo con nosotros, me parece que no me equivoco, ¿no? Fue cuando lo presentaste de Los Caballeros de la Noche. Claro, exactamente. Que estaba en esta misma línea de El crimen de Año Nuevo, que es la novela que ahora está presentando Daniel Balmaceda. También, como en este caso, era un hecho real tomado de la historia y transformado en una narrativa. En una narrativa que te lo hace llevadero, te lo hace... Claro, exacto. Más amable. Estas historias están en los expedientes en el Archivo General de la Nación. Y los expedientes son, primero, bastante acotados, digamos, en cuanto a su redacción, etcétera, y ni hablar de las letras, ¿no? Porque están escritos por médicos apurados. Ahora te voy a preguntar sobre el caso que dispara el crimen de Año Nuevo, pero quería detenerme antes en esto. ¿Cuántos libros tenés publicados ya? Más de 10 seguro. 20 y algo. ¿Viste? Por lo que yo recuerdo. Sí. 20 y algo. Bueno, 20 y algo. Has escrito de todo. La verdad que parece como que todo te interesa. A mí me divierte eso cuando te hablo con vos. Claro. ¿No? Sí, de pronto escribí sobre Sarmiento, escribí sobre Belgrano, después escribí sobre los amores turbulentos, no sé. Así ¿no? es. Sí. Voy por todos lados y justamente me va llevando el entusiasmo. Y en este caso, Los Caballeros de la Noche fue mi primer paso en ese mundo de narrar toda una historia policial y me gustó el resultado y por eso es que dije, bueno, esta también vale la pena, siendo tan distinta y tan parecida porque pertenece a la misma época. Sí, es una historia que transcurre allá por finales del siglo XIX, sí, exacto. Con toda la impronta de la inmigración. A mí me rememoró mucho el tema de mis abuelos, mi familia, para cómo estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con eso. Entonces el Hotel de los Inmigrantes, me trajo todo eso encima. Pero me gustaría que cuentes, para aquellos que además te siguen habitualmente, ¿de dónde salió? ¿Lo sacaste el archivo? ¿Dónde está el germen de esta historia que tiene un crimen en el medio y que la transforma claramente en un thriller, en un policial? Absolutamente. Trabajando para Los Caballeros de la Noche y tratando de encontrar un poco más de datos acerca de los abogados y los jueces que intervenían, justamente para conocerlos más y volcarlos con mayor profundidad en esos textos, encontré este caso donde lo que me llamó la atención ya de movida era que había empezado todo con un anónimo. Eso es alucinante, una nota anónima. Una nota anónima que recibió el jefe de policía, Marcos Paz, en su escritorio, y ahí se enteró de que en un conventillo, en un inquilinato, en Talcahuano y Viamonte, creo que eras por ahí en esa zona, se había cometido un crimen y había sido tapado. Y eso destapa la investigación, y digamos, en el expediente ya empezó a interesarme desde ese punto de vista. ¿Te encontraste con la nota? No, estaba transcripta, pero no estaba la nota. Es curioso porque en general notas y cartas, en este caso hay cartas manuscritas de los protagonistas, etcétera, y no está la nota. No está la nota. Y lo interesante que me pareció era que además vas avanzando y descubrís que el crimen se cometió el 1 de enero de 1881, lo que le da también un lugar especial. ¿Por qué esa fecha? Y entonces fue así como me generó más interés del que yo pretendía de ese expediente. En ese expediente iba a buscar
unos datos en particular y dije, no, espera, esto espera porque por ahí hay algo interesante. Y te quedaste ahí. Me gustaría que cuentes un poco por qué es el contexto de esta historia. Dale. La Argentina de ese momento, ¿no? Claro. Que es alucinante, es como una especie de Babel. Nosotros nos olvidamos de eso, pero claro, cuando empezás a ver por acá, casi todos somos o nietos o bisnietos de inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes había en Argentina en ese momento? Bueno, iban llegando barcos con alrededor de 800 o 900 inmigrantes, 2 o 3 barcos por semana. Alucinante. Es decir, y... Era gente y gente que venía de afuera, ¿no? De todas partes, mucha navegación, muchos barcos que cubrían Génova, Nápoles y Vigo. Esos eran los más cargados, pero venían de todas las nacionalidades. Y de hecho ya en el barco te encontrabas con separaciones muy claras. No hablo de la primera, la segunda y la tercera, sino ya dentro de la tercera. Las colectividades. Exacto. El napolitano estaba por un lado, el romano estaba por otro, el genovés por el otro, los turcos en general, el Imperio Otomano, se le decía turco a todo el Imperio Otomano. Todos. Bueno, por otro lado. Así que también eso era ya curioso. Y además que en esta época, 1880, 81, los maridos y mujeres no podían viajar juntos en tercera. Eran grandes espacios para las mujeres y para los hombres. Y para ellos era el gran momento llegar a Buenos Aires y volver a estar juntos. Y en este caso, estos casos, cuando ibas al hotel de inmigrantes... Te volvían a separar. Claro. Tampoco aceptaban pabellones. Y el hotel de inmigrantes era el paso necesario. Vos necesitabas estar allí 2 o 3 días, tenías cama y comida gratis para ir buscándote un laburo, un destino dentro del país. Había mucho trabajo. Es muy interesante como mucho trabajo. La llegada de Filomena y de Giovanni, estos dos personajes napolitanos que vienen y la desesperación por encontrar a un primo que los esperaba, que no los encontraba. Esos desencuentros que en algún momento fueron para siempre, fueron dramáticos. Pero obvio, pero por supuesto, vos pensás que llegás con toda la incertidumbre, desconociendo el idioma, desconociendo el lugar. Debe haber sido tremendo. Separándote completamente de todo lo que fue tu vida. Nosotros a veces nos mudamos de Palermo a Belgrano y es un caos. Así que imagínate en los casos de nuestros abuelos. Con un baúl. Pues sabés que a mí me da la sensación de que, no sé si les pasó a ustedes, pero en nuestras familias, los que fueron protagonistas de esos viajes, los recuerdan y los cuentan y los tienen muy presentes por lo que significó, ¿no? El cambio para ellos. Y como vos decís, aquí tenemos una pareja joven que llegó y no se encontró con el primo de él, que era el que les iba a empezar a habilitar un poco, ayudarlos a conocer, como todos, porque era una cadena. Después venían otros que eran ayudados por estos y todo eso funcionaba, y además las asociaciones de ayuda. En el caso de Buenos Aires había 3 italianas con distintas posiciones políticas, pero las 3 muy dedicadas a tratar de facilitarte un poco la vida en esos comienzos. Así que todo este grupo, podríamos hablar de 6 protagonistas, terminan juntos en un conventillo, en un inquilinato, y allí empiezan a tejerse y a destejerse historias de una manera. Además hay algo fantástico que es... Había un solo momento en que todos se veían con todos en un inquilinato, que era el domingo al mediodía. Claro. Vos laburabas de lunes a domingo al mediodía. O sea, la tarde del domingo era la tuya. Y por eso los almuerzos Campanelli. Claro, la pasta. Justamente llegaban en ese momento. Después cada uno comía en su cuarto. No había una familiaridad, pero ese era el gran momento. Era el domingo al mediodía. El domingo al mediodía, el reencuentro de todos. ¿Cómo fue tu historia familiar y cuánto usaste vos puntualmente en este libro? Bueno, a mí me pasó que la mayoría de mi familia ya estaba desde antes de las épocas de inmigración, salvo una rama vasco-francesa. Y entonces, esa sí es de 1900, es unos 20 años después de esta historia, pero por supuesto que me sirvió conocer todos esos detalles y de los padres, digamos, de mis suegros, muchísimo más, porque ellos... pude hablar mucho con ellos de estos temas, ya no están, pero me dieron también mucha letra. Eso de llegar a un lugar desconocido y saber que en medio a todo o nada. Eran chicos. Y todos eran jóvenes, porque muy jóvenes, sí. En general te diría que principalmente por estos riesgos del paso que se daba, solían venir más primero los hombres solos a plantar bandera, a buscarse un laburo, a juntar una plata y pagar los pasajes del resto de la familia, inclusive algunos con hijos.
que dejaban a toda la familia allá. Y esos no paraban de tratar de juntar y juntar plata para rápidamente encontrarse con la familia. Y había muchos casos en que la ciudad los expulsaba. Sí, o no salía bien, o terminaba y no mal. salía bien. Y no salía bien. Vos sabés que yo tengo para mí, y ahora volvemos al libro de Daniel Balmaceda, que se llama El crimen de Año Nuevo, que está enmarcada, nos enganchamos hablando de la inmigración en Argentina, porque está enmarcada en ese momento de la gran inmigración, en 1880, 1881, es el crimen que se narra. Es la gran novela argentina. El salto demencial de tipos viniéndose en barco para acá, dejando todo, dejando familia, país, idioma. Es una aventura impactante, ¿no? Bueno, y además que hoy nosotros nos definimos más por esa época que por los patriotas que veneramos. Claro. Porque hasta nuestra tonada... Sobre todo el litoral, ¿no? El litoral, pero ni hablar. Pero vos sabés que también hay lugares como Mendoza que tienen fuerte influencia, y el sur también, ni hablar, pero justamente Buenos Aires y el litoral, hasta cambiamos la forma de hablar, la tonada. No hablo de expresiones que sin ser, inclusive de lunfardo, fueron llegando, pero las comidas de nuestros próceres eran completamente distintas a las pastas, las pizzas y las milanesas con papitas a caballo. Todo eso es otro mundo, ¿no? Y eso lo trajeron justamente nuestros abuelos inmigrantes. El gran cambio fue ese. Hay un crimen acá, lo contaste en un conventillo. ¿Quién busca la verdad? Porque viste que siempre es como el importante en una historia policial. Exacto. Paz, bueno, lo que ocurrió que fue Marcos Paz, el jefe de policía, instalado en ese momento, la jefatura de policía estaba al lado del Cabildo, hoy estaría la Avenida de Mayo, allí. El jefe Paz convocó al que era comisario, teníamos 20 comisarios. El comisario de Recoleta se llamaba Pablo Tasso. Y entonces le cedió a Pablo Tasso en la investigación porque era su jurisdicción, y es Tasso el que empieza a averiguar y va entrevistándose con gente, y alguno le cuenta algo por afuera. Todos temas que es genial, porque todo está en el expediente. Después Eso es alucinante. Tasso cruzó comisarías con Isidoro Acevedo más adelante. E Isidoro Acevedo es el abuelo de Jorge Luis Borges, ¿no? Así que era otro de esos 20 comisarios. Hablamos de una época en que el comisario iba caminando o a caballo. No teníamos tranvías eléctricos, no había automóviles, era todo muy simple. Y sin embargo, estos policías querían ser, porque a Marcos Paz le entusiasmaba mucho, querían ser Scotland Yard. Querían tener investigaciones, ser detectives, disfrazarse. Así que todos estos hombres cumplían con esas consignas que les daba el jefe Paz. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el mundo de los inmigrantes, de los inquilinatos, eran casi, te diría, universos autónomos, muy complejos, siempre dirigidos por un jefe de lo que hoy llamamos el encargado. El encargado era un inmigrante que se hacía cargo de todo el edificio y cobraba la plata, etcétera. Así que también en esos mundos tenía que meterse el comisario para tratar de empezar a descifrar qué estaba pasando. Bueno, en este caso de un crimen que ocurrió el 1 de enero, ¿viste? Que algo tendría que... O sea, la importancia de la elección de la fecha, si bien no puedo avanzar, no quiero arruinarle a los lectores, la importancia de la fecha también es clave para entender por qué eligieron eso. Y esa idea de que nosotros empezamos una nueva vida, el primero empezamos la dieta y empezamos, ¿viste? Ahora vamos a fumar menos, vamos a hacer todas esas cosas. Bueno, este 1 de enero marcaba, para algunos, un cambio importante, y para la víctima ni hablar, ¿no? Por supuesto, es la única que no, porque esto fue premeditado, la única que no vio venir lo que... ¿El muerto era hombre o mujer? El muerto es uno de los 6 inmigrantes. Hay entre napolitanos y romanos hay 4 hombres y 2 mujeres. Y lo mató un romano. Y vos ya decidiste el nieto de napolitano lo mató un romano, mirá. Bueno, vos sabés que hay una curiosidad en el libro, que debe ser unas 300 páginas más o menos, que hasta la página 100, vos sabés que hay un crimen en Año Nuevo y no podés establecer quién mata, quién muere, con qué método, o sea... Y entonces me gustaba esa idea, porque vos ya sabés que va a morir alguien en Año Nuevo, sí. Pero
recién a la página 100 más o menos decís, así. Así que no podemos. En la página 100, 101 ya te vas a Vos sabés que a mí te escucho y yo no puedo entender cómo mis abuelos vinieron en un barco, así como vos contás, o los de Reinaldo, tenían 10 años, 15 años y venían solos, absolutamente solos. Y unos se quedaron acá en el hotel, se quedaron en Buenos Aires, pero otros se fueron a Mendoza. Así que, ¿cómo en carretas iban a Mendoza? Vos justamente, ¿viste? Exacto, porque vos para irte a Mendoza, lo que hacías es, después de esos 2 o 3 días, cuando o ya tenías parientes allá, etcétera, aprovechabas y tenías que conseguirte un transporte, y por lo general eran carros o carretas con cargadas con alrededor de, 10, 15 metros de valijas y de baúles, etcétera, de valijas pequeñas, baúles, llevando por un lado todo el equipaje de los que viajaban, y por otro lado por ahí los otros iban en un tren, porque era muy caro llevar transportar los grandes baúles, etcétera. Así que hasta te separabas en un caso de tu ropa. Y por otra parte, afuera del hotel había muchos que te ofrecían laburo y otros que te ofrecían hoteles buenos, y era para robarte. Claro. No ha cambiado nada tanto. No. Te pones a pensar, ya se perdían valijas desde ahí. Sí, por supuesto. Y al inmigrante se lo engaña y claro. se lo roba. Sí, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Hay uno que organiza. Yo recién pero pensaba, bueno. eran chicos, tan es que niños, justamente, aparte de la inocencia, ¿viste? Por eso era importante conocer a alguien que te guíe esperara, que te ayudara, claro. ¿Lo pensás cuando escribís? ¿Pensás que también puede ser como... ¿Lo haces como una visión 3D? Decís, esto también puede ser una película, esto también se puede plasmar en otro formato, esta historia. Bueno, sí, efectivamente lo pienso en conjunto. De hecho, eso me genera algún problema. Yo trabajé hace muchos años, se van a acordar, en Perdona Nuestros Pecados. Era productor de... Sí, vos venís del periodismo también. Exactamente. ¿No? Reivindica tu periodismo, che. Sí, obvio, por supuesto. Trabajaba en revistas. Sí, por supuesto. Pero en Perdona Nuestros Pecados, justamente trabajamos mucho con Gastón Portal. Claro. Con lo visual, ¿no? Claro. Y con los errores de continuidad. Era muy típico tomar Poliladron de esa época, por ejemplo, y encontrarle los errores de continuidad, etc. Se subían a un auto con una patente y en la siguiente era otra patente, ¿no? Eran cosas así, era muy, muy entretenido. Y acá me pasaba que tenía agujeros a los que me faltaba la información para enganchar y no estaba en el expediente. Y eso sí te obligaba a hacer búsquedas por otro lado, porque lo que quería era que justamente toda la escena estuviera clara. Claro. Que si vos te subías en un tranvía, como ocurre en algunos casos, en un tranvía en la calle, saliendo del teatro Coliseo, en Corrientes, ¿dónde paraba el tranvía? ¿Dónde te lo tomabas para ir a tal lugar? ¿Y dónde te bajabas? Bueno, todas esas cosas... Tiene un nivel de precisión importante el libro. Me encanta, y me frena mucho, porque por ahí estoy embalado escribiendo y hasta que no resuelvo ese pequeño enigma... Ahí te agarra el historiador. Y me largo, claro, exacto, me largo a investigar. Me genera una curiosidad porque no sé cómo es. Vas al archivo y te dan un expediente así, como si te lo llevas a tu casa, le sacas fotocopia, para tener idea, no sé cómo es eso. En general, hasta que mejoren un poco el funcionamiento, el archivo está muy acotado en tiempo y en cantidad de personas que pueden trabajar. Por lo tanto, vos vas a las 10 de la mañana y te tenés que ir a las 5 de la tarde. En ese tiempo, expedientes como estos, que son de 500 páginas, no tenés el tiempo de leerlos. Tratás de fotografiarlo lo más posible y después llevártelo para trabajar en tu casa, donde disponés de todo el tiempo. Y vienen en cajas, aquellas cajas azules, donde tipo de biblioratos. Sí. En esas cajas azules hay 1, 2, 3 expedientes. De allí lo sacás y con guantes, con muchos cuidados, etcétera, lo vas trabajando. Son así y tenés que tener absoluto cuidado, porque realmente son papeles que ya tienen más de 100 años y son valiosos, claro. Hay que cuidarlos. Daniel Balmaceda está charlando con nosotros, acaba de publicar El crimen de Año Nuevo, novela sobre un caso real ocurrido en 1881. La historia está realmente muy bien contada y es súper interesante, así que lo recomendamos. Lo acaba de publicar Sudamericana. No quiero que te vayas sin preguntarte algo, porque sos historiador, sos periodista también. Vale. Vos escribiste eso de Sarmiento, además. Sí. Viste que estamos en un momento donde el presidente se compara con Sarmiento todo el tiempo, o cada vez que puede, con Sarmiento, con Roca, no, siempre voy arriba. ¿Qué ves de este momento? ¿Qué te pasa con eso? Mira, yo no sabía que se comparaba con Sarmiento, pero es verdad que Sarmiento fue uno de
los más mal carácter, un hombre preocupadísimo por lo que decían, inclusive si en una llegaba al despacho muy temprano, eso era poco habitual, ir a la mañana a la Casa Rosada, porque generalmente caías a media mañana, al mediodía, iba muy temprano a escribir cartas, etcétera, y leer los diarios, escribir cartas de lectores contestando. Cualquiera que lo mencionaba, él le tenía que contestar algo, ¿no? Entonces era bastante insoportable, de mal carácter. Tenía un primer ministro, que era el ministro del Interior. Al ministro del Interior se le llamaba primer ministro, en Dalmacio Vélez Arfield, que era el que lo bajaba un poco todas esos ataques que le daban. De hecho, en algún momento corrió por dentro del despacho a un empleado del Ministerio del Interior. Lo corría para pegarle. Y el otro corría burlándose, ¿no? O sea, esas escenas increíbles, ¿no? Bueno, ¿qué tiene...? Yo creo que en esta época estamos teniendo un problema de sordera, de no escucharnos. No hay forma de que unos se escuchen con otros. Y siempre me parece que estamos con poniendo muy en foco siempre una conjunción. La conjunción de la O y no de la I. Recordando, por ejemplo, la época de Braden o Perón, ¿no? Por ejemplo, pero también de civilización o barbarie. Y de hecho, cuando nosotros decimos unitarios y federales, en aquel tiempo no eran y federales, eran o federales. Hay como la idea, que es la que tiende puentes, la que puede unir, la que puede conjugar, no está muy presente. Y vos sabés algo, podemos llegar a escuchar, pero sin abrir una puerta a que algo de lo que el otro, el que no piensa como yo, que me llegue. Estamos muy a la defensiva. Entonces, por lo pronto ayudaría que no insulte el interlocutor. Lo ideal sería no hablar más que nada y escuchar. Sí, porque de eso tiene que salir algo. No puede ser. Voy a ir a unos casos un poco más lejanos, pero Mandela, en una situación muy extrema de su país, lo que pretendió es que nos perdonáramos entre todos y empecemos a hablar, y salió una comisión de la verdad, en donde uno iba y decía todo, y te digo todo lo que hice y todas las macanas que hice groseras, y como hay una comisión de la verdad, ya está, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, como sociedad, y por supuesto quienes nos representan principalmente... Fíjate el llamado que hizo García Cuerva, ¿no? El otro día, ¿no? El obispo, el llamado que hace el obispo a... Bueno, hechos. Precisamente, no puede salir nada bueno de en vez de avanzar, quedarnos en el barro. Es muy raro, pero inevitablemente esta cocción no puede quedar ahí, algo tiene que pasar. Uno espera que se enfríe y no que siga en efervescencia, ¿no? Porque eso sí tenemos ejemplos de que no ha sido bueno para la historia argentina. Daniel Balmaceda, historiador, periodista, autor de novelas, El crimen de Año Nuevo, su último trabajo. ¿No presentaste en la feria? No, porque salió después y Los Caballeros debía su presentación, así que claro, presenté Los Caballeros. Los Caballeros, claro, sí. eso me parecía. ¿Y esto? Y ahora haremos algo en el Hotel de Inmigrantes, porque qué lindo. es un lindo escenario para... ¿Sabés que yo no lo conozco? Mirá. Tampoco. No sé, estoy esperando el momento de ir. Es genial. Vos sabés que me lo volvió a disparar tu libro. Está muy lindo. ¿Pero tiene visitas guiadas? ¿Cómo es? Tiene visitas guiadas, Depende de la UNTREF, ¿no? Depende de la UNTREF, me parece, ¿no? Sí. En la Universidad de 3 de Febrero. Súper bien, la vista es espectacular, es programa. Todo el mundo habla maravillas, así que voy a ver si porque mira, como estoy con algo de este tema, pero aparte describís tan bien toda esa llegada al hotel que me dio muchas ganas de ir a verlo. Se puede cotejar, buscar los registros de los, absolutamente, de los que llegaron, de nuestros abuelos, quiénes llegaron, en qué barcos, etcétera. Así que es un para los argentinos es algo fundamental el Hotel Los Inmigrantes. Mirá qué punto que me fijé los horarios. Tenés que pedir turno, ¿cómo es? No, vas no, directamente. Se puede ir directamente. Vayan. Me encantó. Directamente, es un planazo. Profe, Daniel Balmaceda, muchas gracias. Gracias, Rey. Radioconvoz.com.ar 899